Hola, hola, muy buenos días. Les deseo un feliz domingo, excelente domingo de lluvia aquí en Guatemala. Y feliz de estar otra vez con ustedes para transmitir la palabra de nuestro Padre juntamente con mi hijo Pablo. Hola, hola, mi hijo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola papá, buenos días a todos, gloria al Padre, estamos aquí para hablar de la palabra de nuestro papá, de nuestro Padre, y bendecido, alegre, con frío, pero muy rico la verdad. Sí, está lloviendo mucho aquí en Guatemala, pero creo que es la época. Vengo con una Biblia, es la versión Stutgersiana, y me llamó mucho la atención la manera en que el Salmo 2, del que vamos a platicar hoy, está redactado en esta Biblia, que les repito es la Stutgersiana. Y dice así el Salmo 2, todo. Qué necias las naciones paganas, ¿por qué se amotinan contra el Señor? ¿Que en vano tratan de hacer más listas que Dios? Convocan a conferencias cumbres. Oiga, qué curioso, ¿cómo traduce esta versión? Convocan a conferencias cumbres para conspirar contra el Señor y su Mesías, Cristo el Rey. Vamos, rompamos sus cadenas y sus ligaduras, dicen. Liberémonos de la tiranía de Dios. Pero en los cielos Dios se limita a reír, se burla de sus mezquinos planes y luego con ardiente furia los reprende y los llena de espanto. Quiero leer este último verso importantísimo. El Señor declara, este es el Rey que he elegido al respecto de Cristo Jesús, ¿no? Y lo he puesto en el trono de Jerusalén, en mi santa ciudad. Entonces su elegido responde, escucha mi hijo, esto es tremendo. Su elegido responde, el Rey responde, yo revelaré los eternos propósitos de Dios, pues el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo y este es el día de tu coronación. Y la coronación consiste en que hoy te he entregado tu gloria. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Wow, es extraordinario porque voy a subdividir en tres partes el Salmo leído. El primero, que el amotinamiento de las naciones, la burla de las naciones hacia Dios. Y podés estar viendo que hay movimientos que se levantan en contra de lo que el Padre ha establecido. Por ejemplo, el movimiento LGTB, no sé qué más, porque ahora tiene más siglas de otros grupos que se les ha adherido. Me refiero a los grupos de los homosexuales, lesbianas, las personas que avalan el aborto, etcétera. Es gente que se está amotinando en contra de la palabra, de la naturaleza, de lo que el Padre ha decidido para una vida de nosotros dentro de la línea normal de Él. Pero resulta que estas naciones, mira qué tremendo, hacen cumbres para deliberar en contra de Dios y de su ungido, de su Cristo. Porque al deliberar en cumbres contra las ordenanzas de Dios al respecto de lo que estamos platicando, se están rebelando. Entonces, el Padre dice que se limita a reírse de ellos desde el cielo. Qué tremendo, ¿no? Sí, exacto, súper tremendo, súper duro, ¿verdad? Porque al final creo que una rebelión contra el Padre y contra el Hijo, el ungido, pues está súper grueso. Creo que la parte nuestra como hijos del Padre, como humanos que hemos sido creados, creo que nosotros tenemos que estar como bien firmes en el ungido, ¿verdad? En la roca que es Cristo. Porque esa unción que habla la palabra, ¿verdad? Que viene desde las barbas y baja, o sea, literalmente viene del ungido, pues. Sí. Entonces creo que al momento de nosotros no estar bien... El sacerdote del Padre. Exacto, al nosotros no estar bien parados, al nosotros no estar bien cimentados en la roca, pues nos podemos llegar a confundir. Entonces todas esas naciones que sacan... por ejemplo, yo he visto hasta iglesias de jugadores de fútbol, por ejemplo, ¿me entendés? Que creo que no solo es parte del movimiento homosexual,
sino otras cosas, ¿verdad? Hay miles de cosas. Sí, que miles... que le rinden homenaje como que si fuera Dios Sí, sí. a determinado futbolista. Imagínate, o sea, entonces creo que la parte donde nosotros debemos estar bien cimentados en la roca es súper importante, pues, o sea, tenemos que tener nuestros simientes bien puestos, bien definidos, estar leyendo constantemente la palabra, estar, si se puede decir, actualizando nuestra fe para que no caigamos, ¿verdad? Lo que a mí me preocupa, mi hijo, es que esto es a nivel mundial. Este es un movimiento global. El Salmo 2 está describiendo, es uno de los salmos mesiánicos, es decir, es un salmo profético. David lo hizo sin a lo mejor tener la conciencia de que iba a afectar o estaba viendo el futuro. Y está describiendo lo que está pasando ahora. Naciones amotinadas contra los principios de la roca. La roca es la naturaleza de gobierno de nuestro Padre. La roca es Cristo Jesús, dijo Pablo, ¿no? Entonces, es un movimiento global. No solo es un movimiento de un sector determinado, sino que son todas las naciones. Y Dios se está burlando. Y quiero contarte que esa palabra de que Dios se limita a reírse, cuando vas al original, quiere decir envía juicios a la tierra. O lo que era eso, sí. Sí, creo que ha sido algo global que en los últimos tiempos pues, se ha visto muchísimo. Ayer nosotros teníamos una reunión con los BIT, que son la parte joven de la iglesia, y hablábamos todo el tema sexual y todo eso, pero hicimos un énfasis bien enfocado en la parte de que en la Biblia está hombre con mujer, ¿verdad? O mujer con hombre, y no hay otra opción, ¿verdad? Hay una broma que yo he escuchado que no es Adán y Esteban, sino es Adán y Eva, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que sí ha sido algo global que le está tirando por todos lados a todas las personas, no solo a los jóvenes, sino a los adultos, pues. Entonces tenemos que tener cuidado, y parte de lo global, pues nosotros como país, Guatemala, tenemos mucha influencia de los Estados Unidos, mucha influencia de ciertas naciones, entonces creo que tenemos que tener cuidado. Y creo que lo preocupante es cuando alguien de los mandatarios deja entrar cosas hacia el país, ¿verdad? Porque gracias a Dios en Guatemala nosotros no tenemos permitido el casamiento entre el mismo sexo, mismo género. Gracias a Dios todavía no. Todavía no. Y ojalá que siga así, pues, que permanezca así, ¿no? Exacto, pero la gran influencia de países súper grandes, potencias mundiales, una gran parte ya lo tienen aceptado, o sea, ya está legal eso. Entonces, creo que el seguir luchando contra eso, la parte de pedirle al Padre misericordia para que no mande un juicio, ¿verdad?, sobre nosotros. Creo que la pandemia ha sido bien duro todo esto. Sí, la pandemia yo creo que ya es parte de la risa de Dios. Ha sido muy duro. ¿Sabes cómo lo interpreto o cómo lo veo yo? Bueno, ustedes están rompiendo mis ligaduras, porque te recuerdas que el objetivo de las cumbres, según esta estuterciana, esta versión tremendísima, dice que el objetivo de las naciones y sus cumbres es romper las ligaduras. Una ligadura es todo aquello que me ata a ti, ¿verdad? Todo aquello que me une, todo vínculo que me une. Entonces las naciones están congregando, conspirando para romper toda ligadura entre Dios y el hombre. Lo que quieren las naciones paganas, según esta versión, es la separación completa de Dios y el hombre. Entonces el hombre va a hacer lo que se le da la gana, y el hombre se va a casar con un hombre, la mujer va a decidir con otra mujer. A lo mejor dentro de poco van a decir que se van a casar con perros, ¿verdad? O va, no sé qué me imagino que vaya a suceder, o va a ser legal ir a saquear un cementerio y tener sexo con los muertos. O sea, esto para ahí va. Yo no sé qué más cosas corrompidas hemos de ver, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que mantenernos en la línea, en la coyuntura, en la liga esa no rota con nuestro Padre, a través de los recursos que Él ha dado para que nos mantengamos unidos a Él. Tú mencionabas leer la Biblia, oración, lo que
lo que hemos sabido toda la vida, congregarse, amar, honrar a nuestros padres, etcétera. Eso hace que la ligadura se vuelva fuerte y no permita el cortamiento de estos movimientos a nivel global que quieren separarte de Dios. Sí, entonces creo que lo importante aquí sería cómo poder mantener el vínculo entre el Padre y mi persona. Ahí está. O sea, cómo yo voy a mantener esa cercanía, esa cinta, esa pita, no sé, en Guatemala, Sí. ese lazo entre el Padre y yo. Esa ¿Cómo lo voy a mantener? esa Ajá, coyuntura. exacto, ¿cómo la voy a sostener? ¿Cómo le voy a dar de alimento y todo eso? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, papá, nos enseñaron a sembrar frijol. Y el frijol, pues, súper agradecido, lo ponías en un algodón Sí. y solo tenías que echar agua y salía, ¿verdad? Salía Súper rápido. la plantita. Exacto, pero si tú le dejabas de echar agua, tú lo dejabas de asolearlo y todo, se moría la planta. Entonces creo que el vínculo con el Padre puede ser algo parecido, ¿verdad? Hay que echarle agua y en esta parte creo que el agua es la parte de consagrarnos, echarle el agua es leer la Biblia, echarle el agua es un ayuno, echarle el agua es orar e ir fortaleciendo hasta que se vuelva un arbolón, ¿verdad? O sea, con el Toto, con mi abuelo, cuando éramos chiquitos en un parque había un árbol torcido también y me acuerdo que el Toto a puro lazo lo jaló y amarrándolo a otro árbol lo enderezó y me dijo, mira, o sea, entre unos años va a estar bien parado el árbol porque estaba todo torcido, ¿verdad? Okay. Me recuerdo que a los años regresamos y el árbol ya no necesitó de un lazo para estar recto, pero ¿verdad? entonces el dicho que árbol que nace torcido, torcido muere, no es verdad. No es cierto, o sea, se puede enderezar. Okay. Entonces no importa la situación Atención. en la que tú estés, o sea, Atención. el Padre tiene una nueva oportunidad para ti, el Padre tiene algo diferente para ti. Y lo que me llama la atención de lo que hizo mi papá con Bozo y el Torito fue que utilizó un lazo. Un lazo, exacto. Un amarre, ¿no? De lo que precisamente están diciendo aquí la Biblia, está diciéndonos esta versión, que quieren hacer las naciones, romper el lazo, que en este caso, con el ejemplo que pusiste, si se corta ese lazo, el árbol volvería a su posición torcida original. Exacto. Entonces, amados, por favor, en el nombre de Jesús, pongamos atención, dijera Pablo, echémosle agüita a lo que sembramos, mantengamos nuestra relación con el Padre, ya que es tan importante. ¿Para qué? Para que, en primer lugar, no le demos poder a las naciones que están tratando de cortar el vínculo. Mijo, esto es serio. Bueno, quieren cortarte el vínculo entre el Padre y vos. ¿Te imaginas que viniera un movimiento social X aquí a la colonia y que vengan legalmente a decir que no sos mi hijo y ya no tenés derecho a entrar a mi casa, ya no tenés herencia, ya no tenés el uso de lo que vos entras aquí como que fuera tu casa, teniendo ya la tuya con tu esposa? ¿Te imaginas lo que fuera eso? Ahora imagínate que nos quieren romper el vínculo, cortar el vínculo con nuestro Dios y Padre. Eso es terrible. A mí me apena muchísimo. Y antes de la pandemia o antes de ciertos sucesos, yo leía este libro como wow, ojalá que no pase esto. Y lamentablemente está ocurriendo. Sí, creo que ha sido un proceso, ¿verdad? Y la parte de dejar entrarlo a un país, de dejar entrarlo a una familia, creo que ahí está una de las mayores claves, ¿verdad? O sea, si tú ves que tu hijo mira muchas cosas que lo pueden llegar a corromperse, ponerle una pausa, corregirlo y cosas así para que no pase eso, ¿verdad? O sea, creo que la mayor responsabilidad de nosotros es nuestra familia, pues, y creo que teniendo una familia bien cimentada en la roca que es Cristo, podemos llegar a hacer algo. Mira la noticia actual, están secuestrando chicas, 188 creo que iban hasta el día de ayer secuestradas y las usan para prostituirlas o para el uso de sus órganos operándolas ilegalmente. Entonces eso está corrompido. Las naciones, como dice esta versión stuttgartiana, se han corrompido y los vínculos con el Padre los están rompiendo. Pero entonces el Padre responde. Inicialmente se ríe
pero después coloca a su ungido en Sión. Es decir, deja ver a su ungido, revela a su ungido y lo coloca en lo más alto del monte Sión. Es decir, para que toda la gente lo mire. Y aquí está hablando un lenguaje profético figurado, pero colocar a su rey en el monte Sión quiere decir dar a conocer al que tiene la solución de parte del Padre en contra de toda la corrupción de aquí abajo. Esto es maravilloso, te lo voy a leer y ojalá que la gente sea bendecida. Dice, pero en los cielos Dios se limita a reír y se burla de sus mezquinos planes. Y luego Él declara, mira, este es el rey que he elegido y lo he puesto en el trono de Jerusalén, en mi santa ciudad. En otra versión, no sé qué diga la Valera que tenés ahí, o las Américas. Las Américas. ¿Qué dice? ¿Qué dice las Américas? Es el verso 7. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Mi hijo eres. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok. ¿Y? Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea que ahora las naciones están en manos de quien no tienen que estar. El objetivo de que el Padre haya levantado a Jesús, lo haya levantado como su hijo, porque ahí lo está declarando su hijo, y en esta versión dice su rey, es para que las naciones regresen al dueño que originalmente le pertenecen. No sé si te recordás que una de las tentaciones de Jesús en el desierto por Satanás fue que le dijo, si me adoraras postrado, te daré los reinos, te daré las naciones. Ey, pero ¿qué te pasa, diablo? Estoy parafraseando tal vez algún pensamiento o algo que pensaría el Señor Jesús, ¿no? ¿Qué te pasa, diablo, si yo soy el dueño original de eso? Tú no me puedes dar lo que a mí el Padre ya me dio. Entonces, el diablo sí está mintiendo, engañando, torciendo la verdad de las situaciones para que caigamos en el rompimiento de las ligaduras. Bendito sea el Padre por esta palabra, porque entonces el Señor ha mostrado a su Hijo, lo ha levantado y le está diciendo, tú eres mi hijo, ¿ya? Entonces recibe esa palabra, tú y yo, Pablo, los que estamos aquí, y tú que me estás viendo, eres también hijo del Padre, y como herencia te está dando las naciones. Eso no quiere decir que te está regalando México o te está regalando Colombia, sino que te está diciendo, interviene esa nación, establece mis propósitos, establece mis principios, y no dejes que las cuerdas las rompan las naciones paganas. Antes de que hables, voy a leer algo aquí tremendo, que mira, ¿para qué puso al Hijo? Le dice, yo revelaré los propósitos eternos de Dios, poniendo a su Hijo. Esta versión dice que el Hijo trae la revelación de los propósitos eternos de Dios al momento de aparecer. Entonces aquí la solución es Cristo Jesús, el Hijo puesto, el Hijo expuesto, el Hijo anunciado, el Hijo señalado, es la solución al caos que está atravesando el mundo completo. Sí, y es bien interesante porque la parte donde no aceptan a Jesús, ¿verdad? Porque hay bastantes religiones en las cuales no creen en Jesús. No, aquí dice que está contra su Mesías también. Está duro, pues está grueso, ¿verdad? Está fuerte. Entonces, la buena noticia de hoy es que todavía hay chance, todavía hay oportunidad de que nos aferremos a Él. Me llama también la atención que es en el Monte Sión, ¿verdad? Sí. Un monte, obviamente, es un lugar alto donde uno puede tener una mejor vista, donde uno puede gobernar, ¿verdad? Y hay partes... ¿Te acordás que es enorme ese Exacto, monte cuando estuvimos ahí en Israel? Hay partes de la Biblia donde se habla de montes, donde Jesús iba a orar, etcétera, ¿me entendés? Entonces creo que la parte del monte es bien importante y
Me acuerdo hace años que hablábamos del Monte Sión, era también como una parte, o sea, tiene como diferentes partes el Monte Sión y una de ellas era la parte de adoración, ¿te acuerdas? Sí. Porque también tiene mucho que ver con el rey David. Entonces... La casa de David era Sión. Exacto. Entonces... Es totalmente una casa de adoración. Está bien interesante porque fíjate que tú para ver un monte, tú te tenés que ir para arriba, ¿verdad? Sí. Y está la otra parte donde dice, ¿dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? El Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces tú tenés que alzar tus ojos para poder ver a alguien en el monte, ¿verdad? Entonces yo lo veo como que al final de todo, todos nos vamos a terminar rindiendo ante Él, ¿me entiendes? Y es bíblico, ¿verdad? Todos doblarán las rodillas ante el Rey de Reyes. Pero la buena noticia es que no hay que esperar a un juicio para llegar a eso, sino que ahí está la oportunidad de que los países de las naciones se vuelquen otra vez a Jesús, se reanude otra vez ese vínculo eterno que hay y no dejar que nos corten esa relación, no dejar que nos corten ese vínculo y que Jesús es nuestra esperanza de vida, ¿verdad? Estamos hablando de algo tan interesante y Pablito mencionó algo. Sión es adoración. Entonces ahí está soltando una manera de mantener el vínculo, de no dejar que nos rompan la atadura, la liga que con el Padre tenemos ahora para la gloria de su santo nombre, ¿verdad? Adorar, orar, leer la palabra, congregarse, son asuntos tan importantes que van a mantener las ligas intactas. Y aunque todo el mundo se enloquezca, aunque todo el mundo se vuelque en contra de Jehová y su ungido, el Cristo de la gloria, el Cristo Jesús, el Señor Dios Jesús, no va a poder lograr su cometido. Contra este movimiento mundial, la solución no es la vacuna, porque ahorita esta enfermedad que está azotando las naciones, físicamente alguien podrá decir, bueno, estoy esperando la vacuna. No, yo creo que antes de la vacuna deberíamos de acudir a la cura espiritual que el Padre nos está ofreciendo a través de su santa palabra. Y la cura espiritual y más eficaz para lograr el orden mundial en el nombre de Jesús y en su línea es el Hijo, el Rey del Monte Sión. Exacto, y también va el versículo donde habla de la humillación del pueblo, ¿verdad? Donde el Padre sana la tierra. Porque al final de todo la tierra es la que sufre esa parte de... Está sufriendo mucho. De corrupción en todo sentido, ¿verdad? Tal vez la palabra corrupción siempre como que la ligamos al gobierno, pero hay... La asociamos a política. Ajá, y no es cierto, pues, o sea, en todo puede haber corrupción, ¿verdad? Entonces creo que la parte de humillación creo que también sería indispensable y creo que parte de la adoración es humillarse, ¿verdad? Porque estás reconociendo que hay alguien más grande que tú, que hay alguien que es tu Señor. Entonces yo lo que pienso es que es una muy buena oportunidad para volvernos a Jesús. O sea, podemos volver nuestro corazón, volcar nuestro corazón, darle ese giro a nuestro corazón. Si has tenido malos pensamientos, si has tenido algún pensamiento como que no va de acuerdo a lo que la palabra dice, de acuerdo a lo que la escritura dice, o sea, solo arrepentirte, pedir perdón y ahí está Él, ¿verdad? Ahí está Jesús que nos está esperando. Y creo que si el Padre pone a su ungido y lo pone ahí para que lo veamos, para que podamos ver que hay misericordia, ver que hay amor. Como salida. Una salida, ¿verdad? Una escapatoria a lo sucio, a lo feo, al pecado, es para que lo aprovechemos. ¿Cómo, desde tu punto de vista joven, por eso me interesó que estuvieras hoy conmigo, cómo ves el movimiento global en la etapa presente que estamos viviendo? ¿Te imaginaste alguna vez vivir esto? ¿O qué te parece ahorita que me miras a mí estancado aquí en Guatemala sin poder salir a predicar? O tú sin poder también salir porque tenías una invitación a Perú, me parece, ¿no? Te había invitado el apóstol Alboreda. Sí, hemos estado hablando y tuvimos una entrevista con Sofi por una videollamada, ¿verdad? Por Zoom. No era por Zoom, pero por algo como videollamada. ¿Cómo ves esto? El apóstol ahí nos dijo que nos esperaba. Yo pienso que está muy duro, la verdad. Creo que lo que más me ha afectado a mí es la parte de la iglesia cerrada, pues, o sea, aparte que es
como de lo que nos mantenemos haciendo, al llamado que tenemos. Creo que, o sea, ha costado muchísimo. Yo he sabido de mucha gente que se ha apartado de los caminos del Padre y cuesta, o sea, de verdad cuesta. O sea, personalmente, ustedes dirán, pero el apóstol, ¿verdad?, está en su casa y va a mantenerse todo el día orando, o Pablo va a mantenerse todo el día orando. No, o sea, nos cuesta, pues, o sea, es algo que requiere de un sacrificio, ¿verdad? Y ha costado. Creo que en todos los movimientos que hay en el mundo ahorita, a mí lo que más miedo me da es a las generaciones que vienen, ¿verdad? Porque ¿Cómo van a recibir tus hijos lo que el mundo está atravesando, ¿no? Sí, porque gracias a Dios, por ejemplo, Sofi y yo tengo 26, Sofi 24, mi hermano tiene 24, ya por lo menos sabemos qué es la luz, estamos orientados, nuestra mente está con la mente de Cristo, tratando de entender todo eso, pero a las nuevas generaciones es un bombardeo que hasta en las peores en las caricaturas normales hay cosas homosexuales, hay cosas de lesbianas, entonces creo que hay mucho de eso y hay que tener muchísimo cuidado. Y más la pandemia, ¿verdad? O sea, creo que la pandemia ha sido un momento donde la gente tiene mucho tiempo para pensar y muchas veces el pensar pues no se domina, ¿verdad? Y pensar en cierto sentido nos puede llevar a hacer cosas tontas o cosas que nos podamos arrepentir. Ay, Padre. Bueno, entonces el Salmo declara que hay rebelión a nivel global en contra del Señor, nuestro Padre, y su ungido, pero Él lo ha colocado en el monte Sión, en lo más alto para poderlo exponer y para que toda la gente acuda a Él como única salida de salvación. No hay otra forma de encontrar salvación, no hay otra forma de acercarse a Dios y llegar al Padre, sino que es a través de Cristo Jesús, el Señor, la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Así está escrito y así lo creo. Entonces, lo que más me asombró aquí, mijo, es que dice que el elegido responde, es decir, el Cristo, el Hijo del Padre responde: yo revelaré los eternos propósitos de Dios, pues es el Señor, pues el Señor me los ha dicho. Mira qué tremendo. Él tiene en su intimidad, en su ser interior, la revelación del propósito del Padre. Es decir, quien no acude al Hijo no va a saber el propósito revelado, escondido, que el Padre tiene. Entonces, por eso es que la llamada de urgencia hoy en la mañana es que acuda a Cristo Jesús, porque Él es el portador de la revelación del propósito. Y si tú tienes a Cristo Jesús, por lo tanto, vas a tener acceso a ese propósito revelado. Es bello estar con Jesús, ¿no? Sí, exacto. Al final es increíble en el sentido de súper genial, no porque no sea creíble, es súper cool la parte de lo que hace el Padre por nosotros, van a entregar a su Hijo y ahora exponerlo así, darnos la salvación y todo eso. Creo que dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con Jesús ahí expuesto, con alguien que me quiere cortar el vínculo? Creo que hay que aprovecharlo. O sea, creo que la palabra de hoy es darnos cuenta de la realidad mundial, que es algo global, ¿verdad? Pero al final de todo darnos cuenta que el Padre nos pone a su ungido para que nosotros nos recordemos y no dejemos que ese lazo o esa coyuntura se rompa, ¿verdad? ¿Qué piensas hacer con tus hijos ahora que próximamente los vas a tener de aquí 1 año o 2 y encontrar esta situación mundial? ¿Qué has pensado? Bueno, yo pienso que lo primero tiene que ser en casa, ¿verdad? Pues yo sí he pensado mucho en eso de las próximas generaciones, instruirlo en casa, ¿verdad? Tal vez la tecnología está súper avanzada, entonces ver de qué manera, o sea, uno en el internet uno puede ver cualquier cosa, puede leer cualquier cosa, escuchar cualquier cosa, entonces creo que empezar desde pequeños, ¿verdad?
Mi mamá me ha contado que tú antes, sí, creo que sí, que tú antes orabas por mí cuando yo estaba en la panza de mi mamá. Sí, sí. Y Desde antes de que nacieras, y eso creo que has sido orado. ahí está la clave, ¿verdad? O sea, el consagrar a los hijos, o sea, el entregarlos al altar, el entregarlos al Padre. Entonces, creo que los principios y valores, hablo de principios de las Escrituras, ¿verdad? Y los valores nuestros como hijos del Padre, implementárselos o implantárselos desde pequeños, tomar muy buenas decisiones de qué pueden ver. Creo que, por ejemplo, algo así como tener teléfono a qué cierta edad, creo que sería algo muy interesante. Ver en dónde van a estudiar, como para tratar de tratar de que tengan lo menos de contaminación posible, ¿verdad? Y principalmente enseñarles la palabra, ¿no? Sí, por supuesto, por eso digo principios, ¿verdad? De los principios y los valores. Vamos a pedirle al Padre que esto que a nivel mundial está sucediendo cese y que el Padre nos permita otra vez volver a la normalidad, en el sentido de ya no soporto. Yo te lo he dicho, te lo he comentado, ya no soporto. Tú estás diciendo que una de las cosas que más te ha afectado es la iglesia cerrada, pero a mí el hecho de no ir a predicar a otras naciones ya me tiene desesperado. Ya vamos como a 9 meses de encierro y esto está tremendo, y ya tengo agenda, ya me están agendando, como que por la fe estamos agendando ya y preparándonos para poder salir, pero realmente está difícil, y le pedimos a la gente entonces que sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos buscando la palabra de nuestro Padre y cuidando las coyunturas, cuidando esas cuerdas, para que las naciones enemigas de nuestro Padre Jehová y de su ungido Cristo Jesús no prevalezcan. Está escrito que no va a prevalecer, pero a veces pareciera como que la tiniebla tiene mucho poder, ¿verdad? Y uno se queda así como, wow, ¿y ahora qué? Hasta que el Espíritu viene y te recuerda otra vez que es más grande el que está dentro que el que está afuera. Y declaramos victoria desde ya, en el nombre de Jesús, con nuestro Padre frente a nosotros. ¿Qué te parece esto de las naciones? ¿Qué te parece este movimiento global en contra de Dios? Es que se están levantando en contra de Dios. Sí, súper grosso, tremendísimo. Creo que se me viene en mi espíritu para la historia de Noé. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Que Jehová ve a Noé. Imagínate que dentro de todo el pecado Jehová encuentra a alguien, ¿verdad? Dios encuentra a alguien. Entonces, ¿cuál te pregunto a ti, verdad? ¿Cuál habría sido la clave de Noé? Él dice que tenía sus generaciones perfectas, sus genes eran perfectos, no se había corrompido, no se había no había dejado entrar, ¿eh? no se había mezclado con la gente corrupta. Entonces creo que ese es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta, no mezclarse con gente de pecado, ir a la gente de pecado a darle la buena nueva, pero no sentarse y mezclarse con ellos, ¿no? Sí, tal vez el mezclar te referís a empezar a hacer o tener malos hábitos o empezar a hacer cosas que no corresponden. Pero me venía el espíritu, ¿no? Porque yo lo veo y yo digo, puchi, o sea, es admirable también, o sea, muy pilas. Al final de todo, él salvó a su familia, o sea, por él fue salva a su familia. Por él. Entonces creo que... Él fue encontrado justo y su justicia alcanzó a cubrir su familia. Y alcanzó a toda su familia. Entonces, o sea, si tu casa, por ejemplo, ahorita está como corrompida, ¿verdad? O hay alguien que no ha aceptado a Jesús, o sea, por ti puede entrar la salvación de nuestro Dios a tu casa. Entonces, como para no perder esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza de gloria, esa esperanza de eternidad. Y aunque esté el mundo deshecho, aunque el mundo se esté cayendo, aunque el cielo se esté cayendo, o sea, la misericordia de Él va a seguir para siempre y por siempre, o sea, nunca se va a acabar. Está dura la situación, no solo la pandemia, creo que antes de la pandemia ya habían cosas muy, muy difíciles, y vuelvo a repetir, no creo que solo sea lo homosexual y lo de lesbianas, hay muchísimas cosas súper duras. El movimiento pro aborto
Sí, o sea, hay de lo más loco hasta lo más... Y mira qué tremendo lo que decís al mencionar a Noé, porque en la etapa o la era de Noé, en esa fase de tiempo, lo que se corrompió también era de índole sexual, como está pasando ahora. Y la escritura sin duda se cumple otra vez, porque Jesús dijo que así como en los días de Noé, iba a pasarle a estas generaciones venideras. Entonces está pasando lo mismo. Están sucediendo, o lo mismo, o cosas muy semejantes. Y hay que tener cuidado porque lo que hicieron las gentes en la época de Noé, según Jesús, también se están haciendo ahora y son cosas que enfadan al Padre. Y por lo tanto, Él permite cosas como el COVID, cosas como vos mismo me contaste, o Sofi, no sé quién fue la que me comentó ayer que había un virus nuevo que está saliendo. Es decir, que dicen, hay una noticia por ahí que si el COVID van a haber virus que van a surgir como consecuencia del COVID. Esperamos en el Padre que eso no sea y que en el nombre de Jesús quede roto eso, ¿verdad? Que nuestra oración, por favor, amados, que nos están conectando, que nos están, contemplando, iba a decir yo, ¿verdad? Sintonizando en este momento, por favor, oremos, por favor, pidámosle al Padre. Es una etapa muy difícil en donde la oración es una de las puertas principales de salida en el nombre poderoso de Jesús. Sí, exacto. Y tal vez yo lo veo así, Noé, o en la etapa de Noé, en el tiempo de Noé, el Padre llegó, o Dios llegó al extremo de barrer la tierra. Exterminó. Entonces, creo que Dios no ha llegado a ese extremo con nosotros, porque el COVID, aunque lamentablemente, y de verdad muy lamentablemente ha fallecido muchas personas, Muchísimas. pero no ha sido de que haya arrastrado ¿Cuánto me dijiste que habían muertos alrededor del mundo? Creo que va más de 1 millón. O sea, sí es bastante gente, pero a desterrar todo, literal, o sea, no ha pasado, entonces ¿para qué lo vamos a dejar pasar, verdad? Entonces creo que, o sea, no es pura campaña política, pero el cambio somos nosotros, ¿verdad? Sí. O sea, por nosotros empieza el cambio, por nosotros empieza eso de aprovechar la misericordia, el amor que el Padre nos tiene, nos está mostrando a su Hijo. Agarrarnos a eso, exacto, ¿verdad? Aferrarnos a eso, y creo que cada uno tiene su pedacito de influencia, ¿verdad? O sea, tú puedes influenciar en esta casa, puedes influenciar a través de las redes sociales, la que nos está viendo, o el que nos está viendo en su trabajo, en su casa, igual. Entonces, como empezar a influenciar y volvernos una influencia positiva, una influencia del Padre, una influencia de la palabra, de la Escritura, y tratar de humillarnos, de pedir perdón. Creo que todos los movimientos que han habido como de oración, ayuno, o de ponernos por la brecha por Guatemala han sido muy buenos, pero creo que se necesita mucho más, ¿verdad? Sí. Y no solo por Guatemala, sino por todo el mundo, ¿verdad? El enemigo se está levantando fuertemente y sí necesitamos arriesgar el contraataque. No deberíamos estar contraatacando. Eso creo que fue una de nuestras fallas. No deberíamos estar contraatacando. Deberíamos de haber sido nosotros los que nos hubiéramos mantenido así en la vanguardia, en la brecha, atacando, sin permitir entrar nada de esto, pero lamentablemente como que tuvimos un descuido, se nos coló esto, pero el Padre nos está dando la salida. Tal vez a lo mejor el Padre está usando esto, lo está utilizando en su magnífica voluntad para hacernos reaccionar. Mira, hoy pude hablar con vos a los de tu generación, yo a los de mi generación, pidiéndoles que sin diferenciar las edades o tipos de pensamiento según la generación a la que pertenecemos, el común denominador de salida es lo espiritual, el Señor Jesús, el buscar al Padre, nuestro Dios, y seguir clamando. Les encargamos su oración, les bendecimos desde Guatemala. Muchísimas gracias por la sintonía de estos casi 40 minutos de palabra. Nos pasamos un poquito, pero hoy domingo creo que vale la pena. Les deseamos lo mejor ahí en su familia. Cuídense mucho, por favor. No se exponga, no vaya a ser irresponsable. Cuide su familia. Manténgase responsablemente en la posición que debe.
principalmente en la espiritual. Ore, lee la palabra, congréguese, y muchas gracias por seguir atendiendo a estas transmisiones. Soy el apóstol Alex González desde Guatemala, y mi hijo Pablo González aquí conmigo hoy en la mañana del domingo, ¿qué? 25 de octubre del 2020. Bendiciones, amados. Chao, chao. Bendiciones, gloria al Padre, bendiciones.